Mi esposa declaró en nuestro aniversario, sin herederos, no hay futuro. Luego, acabó con mis finanzas. Gran error. Ella pensó que había ganado, hasta que le di la vuelta a la situación. El restaurante estaba en penumbra, el tipo de lugar donde las parejas susurran palabras dulces durante cenas a la luz de las velas. Había reservado la mesa con semanas de antelación, pensando que este aniversario sería especial. Después de todo, mi esposa había estado distante últimamente, y yo quería recordarle lo que habíamos construido juntos. La tensión entre nosotros había ido creciendo, pero me decía a mí mismo que solo era una etapa. Ella llegó 10 minutos tarde, vestida impecablemente como siempre. Su expresión era indescifrable, pero decidí ignorarlo. Retiré su silla, tratando de mantener un ambiente ligero mientras ordenábamos. Alcancé a tomar su mano sobre la mesa, pero ella se retiró, fingiendo revisar su teléfono. La conversación era rígida. Le pregunté por su día, ella respondió con respuestas vagas. Entonces, de la nada, suspiró y dejó su tenedor. Me miró a los ojos, con el rostro desprovisto de calidez. Tenemos que hablar. Esas palabras por sí solas fueron suficientes para enviarme un escalofrío por la espalda. Dejé mi copa, perdiendo de repente el interés en mi bebida. Está bien, dije con cautela. Ella exhaló, luciendo casi aburrida, como si hubiera ensayado este momento y solo quisiera terminar de una vez. Este matrimonio ya no me funciona, dijo secamente. Mi estómago se revolvió. ¿Qué quieres decir? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella se reclinó en su silla, cruzándose de brazos. Lo he pensado durante mucho tiempo, y he llegado a la conclusión de que, si no vamos a tener hijos, entonces, ¿cuál es el sentido? Parpadeé, confundido. ¿Qué significa eso? Pensé que acordamos tomarnos nuestro tiempo con esa conversación. Ella se burló. ¿Tomarnos nuestro tiempo? Han pasado años. Yo quiero una familia, y tú claramente no, y si no puedo tener eso contigo, entonces no veo un futuro aquí. Sentí el peso de sus palabras oprimiéndome. Nunca dijiste que fuera algo definitivo. No debería tener que decirlo, espetó ella. Es sentido común. Negué con la cabeza, tratando de procesar lo que estaba pasando. Habíamos hablado de hijos antes, pero siempre era en un sentido de tal vez algún día. Nunca dije que no, solo que quería que estuviéramos seguros, pero al parecer eso no era suficiente. Entonces, ¿estás diciendo que si no tenemos hijos, terminamos? Pregunté, con la voz más tensa ahora. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió sin vacilar. La miré fijamente, esperando algún destello de duda, alguna señal de que se estaba replanteando esta decisión. Pero no hubo nada, solo una fría certeza. ¿Y qué pasa con todo lo que construimos juntos? Pregunté. ¿Qué pasa con nosotros? Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si mi pregunta fuera ridícula. Es simple, si no hay futuro, no hay nada a lo que aferrarse. Fue entonces cuando noté algo más en su expresión. No estaba triste, no estaba en conflicto, estaba indiferente. Me recosté en mi silla, agarrando el borde de la mesa para estabilizarme. ¿Esto es realmente solo por los hijos? Ella vaciló por primera vez, un destello de algo cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como llegó. Digamos simplemente que las cosas van a cambiar. Había algo siniestro en la forma en que lo dijo, algo definitivo. Pero antes de que pudiera presionarla más, ella buscó en su bolso, sacó un sobre y lo deslizó sobre la mesa. Ya he empezado el proceso, dijo con naturalidad. No lo recogí. No era necesario, ya sabía lo que había dentro. Tragué saliva. ¿Ya lo has decidido? Lo he hecho. Por un momento, ninguno de los dos habló. El restaurante zumbaba a nuestro alrededor, parejas chocando sus copas, risas de mesas cercanas, el sonido lejano de un violinista tocando algo suave y romántico. Pero en nuestra mesa, todo se había detenido. Ella terminó su bebida de un sorbo lento, luego se puso de pie, ajustándose el abrigo. Me mudaré este fin de semana, dijo. Te enviaré los detalles. Con eso,
Se dio la vuelta y se alejó, dejándome allí sentado en medio de lo que se suponía que era una celebración. La cena de aniversario que había planeado con tanto cuidado se había convertido en el fin de mi matrimonio, y algo me decía que esto era solo el comienzo de lo que ella había planeado. No fui a casa de inmediato. En cambio, me senté allí en el restaurante durante mucho tiempo, mirando el sobre intacto que había dejado sobre la mesa. Ya sabía lo que había dentro, pero no podía obligarme a abrirlo, no todavía. Mi matrimonio acababa de colapsar en cuestión de minutos, y la forma en que ella había dado la noticia era demasiado calculada, demasiado precisa. No se trataba solo de irse, era algo más. Finalmente, me obligué a irme y regresar a casa. La casa se sentía más fría de lo habitual, como si ya supiera que ella se había ido. Sus cosas seguían allí, pero algo se sentía extraño. Todavía no sabía qué, pero podía sentirlo. No dormí esa noche. En cambio, me senté en mi escritorio, mirando mi computadora portátil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando cometí el error de iniciar sesión en nuestra cuenta bancaria. Al principio, pensé que había un error, los números no tenían sentido. La cuenta de ahorros conjunta, donde habíamos guardado una parte importante de nuestro dinero, estaba casi vacía. Mi cuenta personal tenía retiros inexplicables, transacciones que no reconocía. ¿Mis inversiones? Liquidadas. Revisé los extractos, sintiendo que mi pecho se apretaba con cada entrada. Las transferencias no eran recientes, habían estado ocurriendo durante meses. Pequeñas cantidades al principio, apenas perceptibles, pero con el tiempo, crecieron. Ella había estado desviando dinero de nuestras cuentas justo debajo de mis narices. Sentí un sudor frío recorriéndome. Mis pagos de hipoteca seguían pendientes, las facturas se acumulaban, y ahora mi colchón financiero había sido eliminado. Agarré mi teléfono y la llamé. No hubo respuesta. Envié un mensaje de texto, nada. Llamé de nuevo, directo al buzón de voz. Ni siquiera sabía dónde estaba, pero sabía una cosa, ella lo había planeado. Esta no fue la decisión impulsiva de alguien que solo quería un divorcio, esto era el trabajo de alguien que había estado preparándose para irse mucho antes de que yo lo viera venir. Revisé mis correos electrónicos, buscando cualquier cosa que pudiera explicar cómo había obtenido acceso a mis cuentas personales, y entonces lo encontré, un correo del banco, una confirmación de que se había añadido a un usuario autorizado. La fecha, hace 6 meses. 6 meses, ella había estado preparando esto durante medio año. Apreté la mandíbula, mis manos agarrando el borde de mi escritorio. No solo me habían tomado por sorpresa, me habían robado. ¿Y la peor parte? Lo había hecho de manera tan metódica que ni siquiera me había dado cuenta. Corrí a revisar mis tarjetas de crédito. Una tenía el saldo al límite, otra había sido abierta a mi nombre sin mi conocimiento. Ella había estado acumulando deudas bajo mi identidad, todo mientras drenaba lentamente todo por lo que había trabajado. Esto no era solo una ruptura, esto era un derribo. No perdí tiempo después de eso. Llamé al banco, congelé mis cuentas y presenté una reclamación por fraude. El proceso fue lento, frustrante, lleno de obstáculos burocráticos, pero no tenía otra opción. Si esperaba más tiempo, no quedaría nada que salvar. Apenas dormí esa noche, con la mente repasando cada posibilidad. ¿Cuánto más había hecho? ¿Qué más se había llevado? A la mañana siguiente, fui a ver a un abogado. Le expuse todo, nuestras cuentas, los retiros, los cargos de las tarjetas de crédito. Cuanto más explicaba, peor sonaba. Ella ha estado planeando esto durante mucho tiempo, dijo mi abogado, con expresión sombría. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Asentí, ya lo sabía. Pero escuchar a alguien más decirlo lo hizo sentir aún más real. La buena noticia es que podemos luchar contra esto, continuó. Algunas de estas transacciones son fraudulentas, pero debes estar listo para una batalla. Si ella es tan calculada, no te lo va a poner fácil. No esperaba que fuera fácil. Salí de la oficina del abogado con un nuevo tipo de claridad. Ella se había llevado mi dinero, mi confianza, y casi destruye mi seguridad financiera, pero no iba a dejar que se fuera sin consecuencias.
No tenía idea de cuál sería su próximo movimiento, pero fuera lo que fuera, estaba listo. No tuve que esperar mucho para descubrir cuál era su siguiente paso. 2 días después de mi reunión con el abogado, recibí un correo electrónico suyo, ni una llamada telefónica, ni un mensaje pidiendo hablar, solo un correo frío e impersonal con el asunto, condiciones de divorcio. Lo abrí, preparándome ya para lo peor. Era una lista, un desglose completo de lo que esperaba en el divorcio, la mitad de todo, la mitad de la casa, la mitad de los activos restantes, que ella ya había drenado, y para colmo, manutención conyugal. Como si no se hubiera llevado ya lo suficiente, lo escribió como si me estuviera haciendo un favor. Creo que esto es justo considerando nuestro tiempo juntos. Estoy segura de que estarás de acuerdo. ¿Justo? Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. No hubo vacilación en sus palabras, ni señal de remordimiento. Ella se había ido, se había llevado mi dinero, y ahora actuaba como si esto fuera solo otra transacción comercial. No iba a dejar que esto se desarrollara a través de correos electrónicos. Necesitaba verla cara a cara. Sabía dónde se alojaba, un apartamento en el centro en el que una vez hablamos de invertir. Debía haber planeado esto durante mucho tiempo si ya tenía un lugar listo. Subí a mi coche y conduje directamente allí. Cuando abrió la puerta, apenas pareció sorprendida. Era como si me hubiera estado esperando. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, luciendo la misma expresión tranquila y distante que tenía esa noche en el restaurante. Me preguntaba cuándo aparecerías, dijo. La aparté y entré en el apartamento sin esperar una invitación. Estaba completamente amueblado, demasiado perfecto, demasiado asentado. Ella había estado planeando esto durante meses, tal vez más. Leí tu correo, dije con voz tensa. Bien, respondió ella, cerrando la puerta detrás de mí. Me giré para encararla. ¿En serio estás tratando de quitarme aún más después de todo lo que ya robaste? Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si encontrara divertida mi ira. ¿Robaste? Esa es una palabra fuerte. Di un paso más cerca, con las manos cerradas a los costados. Drenaste nuestras cuentas, abriste tarjetas de crédito a mi nombre, liquidaste mis inversiones, ¿y ahora quieres la mitad de lo que queda? ¿Cómo justificas eso exactamente? Ella soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? ¿Entender qué? Esto nunca se trató de ti. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Ella caminó hacia la encimera de la cocina, donde ya esperaba una copa de vino. Dio un sorbo lento antes de continuar. Hice lo que tenía que hacer. Nunca me ibas a dar lo que quería, así que me aseguré de sacar algo de todos esos años desperdiciados. ¿Años desperdiciados? La miré fijamente, apenas reconociendo a la mujer frente a mí. Había pasado años creyendo que estábamos construyendo una vida juntos, solo para descubrir que, para ella, todo había sido un medio para un fin. ¿Crees que te vas a salir con la tuya? Pregunté, con la voz peligrosamente baja. Ella sonrió. Ya lo he hecho. Eso fue todo. Ese fue el momento en que supe que no había forma de razonar con ella. Había planeado cada paso, manipulado cada detalle. Ella pensó que había ganado, pero me había subestimado. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla un par de veces. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con el tono todavía confiado. Giré la pantalla hacia ella. Acabo de enviarle todo a mi abogado, cada transacción fraudulenta, cada retiro no autorizado, cada pieza de evidencia. Creías que te habías ido limpia, pero dejaste un rastro, y ahora vas a pagar por ello. Por primera vez, la sonrisa en su rostro vaciló. No esperaba que yo contraatacara. Caminé hacia la puerta, deteniéndome lo suficiente para darle una última mirada. Disfruta de tu nueva vida mientras puedas. No va a durar. Luego salí, dejándola allí de pie en el apartamento que pensó que sería su nuevo comienzo. Ella pensó que había jugado el juego perfecto, pero el juego aún no había terminado. Al salir de su apartamento, sentí algo que no había sentido en días: control. Ella pensó que me había acorralado,
drenado mis recursos y dejado sin poder, pero había cometido un error crítico, subestimó hasta dónde estaba dispuesto a llegar para recuperar lo que era mío. Conduje directamente a la oficina de mi abogado, con la mente repasando cada movimiento que tenía que hacer. Cuando llegué, él ya estaba revisando la evidencia que le había enviado, extractos bancarios, registros de transacciones, pruebas de retiros no autorizados. Todo estaba allí. Esto es más que suficiente, dijo, hojeando el papeleo. Podemos probar mala conducta financiera. Si presionamos esto correctamente, no solo perderá su derecho a tus activos, podría enfrentar graves consecuencias legales. ¿Qué tan rápido podemos actuar?, pregunté. Inmediatamente. Pero necesito saber algo, ¿estás dispuesto a llegar hasta el final? Si buscamos esto de manera agresiva, no solo se tratará de recuperar tu dinero. Podríamos arruinarla financieramente. No dudé. Ella no lo pensó 2 veces cuando me robó. Quiero que sienta las consecuencias. El primer paso fue presentar un informe oficial de fraude. En el momento en que eso entró al sistema, activaría una investigación sobre sus transacciones. Luego, presentamos una moción de emergencia para congelar lo que quedaba de nuestras cuentas conjuntas y activos en disputa. Esa misma noche, cambié cada pregunta de seguridad, cada contraseña, cada punto de acceso que ella pudiera usar en mi contra. Si pensaba que todavía podía manipularme, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Pero no había terminado. Sabía que había más por descubrir. Alguien tan calculada como ella no se detendría solo con mis cuentas. Tenía el presentimiento de que había estado haciendo esto mucho antes de que yo la conociera. Contraté a un investigador privado para profundizar en su pasado financiero. Si ella había hecho esto antes, quería pruebas. Pasaron los días, y entonces apareció la primera grieta en su pequeño plan perfecto. Mi abogado llamó con una actualización, ella acaba de intentar acceder a una de las cuentas congeladas. Cuando se denegó la solicitud, llamó al banco en pánico. Se está dando cuenta de que los muros se están cerrando. Bien. Una semana después, el investigador entregó sus hallazgos, y ahí fue cuando las cosas se pusieron aún más interesantes. Ella ya había hecho esto antes. 2 años antes de que nos conociéramos, había estado casada una vez con un hombre en otro estado. El patrón era idéntico. Se casó con él, obtuvo acceso a sus finanzas, drenó lentamente sus cuentas y luego se marchó con un acuerdo de divorcio. Pero esta vez, había sido más inteligente, lo había hecho durante un periodo más largo, haciéndolo más difícil de detectar. Excepto que ahora, había cometido un error crítico. A diferencia de su última víctima, yo me había dado cuenta antes de que pudiera desaparecer por completo, y tenía las pruebas para exponerlo todo. Me reuní con mi abogado nuevamente, y esta vez tuve una nueva solicitud. ¿Podemos usar esto?, pregunté, mostrándole los archivos. Él los hojeó y luego asintió. Absolutamente. Si presentamos esto en la corte, destruye su credibilidad. Cualquier juez verá que es una depredadora financiera. No solo le impedirá quitarte nada más, podría meterla en graves problemas. Eso era exactamente lo que quería escuchar. Y luego llegó la mejor parte, el momento en que todo comenzó a desmoronarse para ella. Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, y la voz en el otro extremo era inconfundible. ¿Qué diablos has hecho? Siseo. Sonreí. Oh, solo nivelé el campo de juego. Congelaste mis cuentas. ¿Estás tratando de arruinarme? No, solo me aseguro de que no puedas hacerle esto a nadie más. Se quedó en silencio por un momento, luego su tono cambió. No tenemos que ir a la guerra por esto. Hablemos. Podemos negociar. Casi me río. ¿Negociar? ¿Te refieres a las condiciones justas que me enviaste en ese correo? Estaba enojada, dijo rápidamente. Podemos encontrar una solución que funcione para ambos. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros antes de hablar de nuevo. Aquí está la cuestión, esta vez no vas a ganar. Jugaste tu juego, pero yo jugué el mío mejor. Tengo las pruebas. Las denuncias de fraude están presentadas.
La corte va a ver exactamente lo que eres, y cuando lo hagan, no solo perderás este caso, vas a perderlo todo. Ella intentó discutir, intentó dar marcha atrás, pero era demasiado tarde. Ella lo sabía, yo lo sabía. Esto ya no se trataba solo de recuperar mi dinero, se trataba de asegurarme de que nunca le volviera a hacer esto a nadie más. Su voz en el teléfono se había quebrado al final de nuestra última conversación. Fue sutil, pero lo capté, la primera señal de miedo real. Ella siempre había tenido el control, siempre 2 pasos por delante, pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo el control, estaba perdiéndolo todo. Y yo aún no había terminado. El caso de fraude había sido presentado oficialmente, y me aseguré de que ella lo supiera. Ya había sentido el peso de sus cuentas congeladas, pero eso era solo el comienzo. La investigación estaba en marcha, y ya no eran solo mis finanzas las que estaban bajo escrutinio. El investigador privado había desenterrado su pasado, y yo no estaba a punto de guardármelo. Mi abogado se aseguró de que la corte tuviera todo, las tarjetas de crédito falsas, los retiros no autorizados, incluso la estafa de divorcio que había hecho antes. Una vez que el juez viera su patrón, no solo arruinaría su caso contra mí, destruiría cualquier posibilidad que tuviera de salir ilesa. Entonces sucedió algo interesante, se quedó callada. No más llamadas telefónicas, no más correos electrónicos, no más intentos de negociar. Por un momento, me pregunté si había encontrado una nueva estrategia, tal vez alguna forma de contraatacar. Pero luego mi abogado llamó con una actualización que lo dejó todo claro, ella acaba de despedir a su abogado. Casi me río. ¿Cree que puede manejar esto por su cuenta? Pregunté. No, ya no puede permitirse pelear esto. Sus cuentas están congeladas, no tiene acceso a tus activos, y ahora, con el caso de fraude en juego, está acorralada. Me recosté en mi silla, exhalando lentamente. Había pasado meses sintiéndome indefenso, viendo cómo ella me despojaba de mis finanzas, mi estabilidad y, por un tiempo, incluso de mi tranquilidad. Ahora, las tornas habían cambiado. Entonces llegó el momento que había estado esperando, se programó una audiencia judicial. Ella no tuvo más remedio que aparecer. Cuando entré en esa sala del tribunal, casi esperaba ver a la misma mujer confiada y engreída a la que me había enfrentado en su apartamento, la mujer que pensó que me había superado. Pero la persona sentada frente a mí ese día era diferente. Tenía el cabello recogido en un moño apretado, su expresión cuidadosamente neutral, pero vi la tensión en sus hombros. Se veía más pequeña. Cuando se presentó la evidencia, ni siquiera intentó discutir. Apenas habló. Su pasado volvió para perseguirla en tiempo real mientras el juez leía los documentos, su historial financiero, las actividades fraudulentas, los retiros, el patrón idéntico con su marido anterior. Para cuando el juez falló a mi favor, ni siquiera sentí la necesidad de regodearme. Todo su plan se había derrumbado. ¿El acuerdo de divorcio? Ella no obtuvo nada, ni un centavo. ¿El caso de fraude? Bajo investigación adicional. Ella no solo enfrentaba la ruina financiera, enfrentaba posibles cargos penales. No me quedé a ver su reacción cuando se finalizó el fallo. Había pasado demasiado tiempo atrapado en sus juegos. Pero mientras salía de esa sala del tribunal, supe que finalmente se había dado cuenta de lo que nunca esperó, había apostado todo a mi caída, y perdió. Al salir de ese tribunal, esperaba sentirme victorioso. Había ganado, legalmente, financieramente, y en todo lo que importaba. Ella había entrado creyendo que podía manipular su camino a través del sistema tal como lo había hecho antes, pero esta vez, perdió. Y sin embargo, mientras salía, no sentí la descarga de satisfacción que pensé que sentiría. Lo que sentí fue alivio. Durante meses, había estado atrapado en su juego, tratando de navegar por las trampas que me había tendido. ¿Pero ahora? Ahora ella ya no tenía control, ni acceso, ni poder. Ella ya no era mi problema. Lo primero que hice fue cerrar todos los lazos legales que nos quedaban. Finalicé el papeleo, me aseguré de que todas las instituciones financieras supieran que ella ya no estaba autorizada para nada a mi nombre, y eliminé cualquier rastro persistente de ella de mis cuentas. Y luego, desaparecí de su mundo. Ella intentó contactarme un par de veces,
primero a través de correos electrónicos, intentos a medias de arreglar las cosas o hablar una última vez, luego a través de conocidos mutuos pidiéndoles que me hicieran escucharla. Ignoré cada intento. No quedaba nada que decir. Lo último que supe fue que se había ido de la ciudad. No tenía otra opción, su reputación estaba arruinada, la investigación por fraude seguía pendiente, y aunque nunca descubrí si enfrentó cargos penales, sabía una cosa con certeza, nunca volvería a realizar la estafa. Su pequeño sistema perfecto se había derrumbado, ¿y yo? Por primera vez en años, era libre. Me mudé de la casa que habíamos compartido. Demasiados recuerdos estaban ligados a esas paredes, y me negué a vivir en un espacio donde ella había conspirado contra mí durante tanto tiempo. En cambio, encontré un nuevo lugar, un nuevo comienzo, libre del pasado. Llevó tiempo, pero reconstruí todo lo que ella había intentado quitarme, mis finanzas, mi confianza, mi sentido de control. Mirando hacia atrás, me di cuenta de algo, ella me había hecho un favor. Si no hubiera hecho su truco, si no hubiera revelado quién era realmente, podría haber pasado toda mi vida casado con alguien que solo me veía como un plan financiero. Ella nunca fue mi pareja, era un parásito. Y ahora, ella se había ido. Había terminado con sus juegos, y finalmente estaba viviendo la vida bajo mis propios términos. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. ¡Hasta pronto!